¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra entrega del Castellano y Leones de la Historia, el programa donde ustedes, con sus votos, están eligiendo a la persona más relevante que ha dado Castilla y León. Me han comentado, por cierto, los compañeros de realización que nuestra web está echando chispas. La respuesta está siendo más que entusiasta. Pues que siga así, eso es lo que intentamos, darle emoción, que haya debate, que las distintas campañas peleen por su candidato, pero eso lo pueden hacer por la vía del SMS o la web de Radio y Televisión Castilla y León. Pueden ustedes votar por su castellano leonés preferido y optar a ganar fantásticos premios. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. ¿Y qué castellano y leonés vamos a repasar hoy, Rosa? Bueno, pues mira, hemos hecho una selección tan variopinta como interesante. Juan Ruiz, arcipreste de Hita, el padre Enrique Flórez, Juan Sat del Río y por último, como no, Emiliano, el jugador de baloncesto. El primero de ellos, Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, es una figura un tanto paradójica. ¿En qué sentido, Rosa? Bueno, toda su biografía se halla envuelta en una especie de neblina de la que se nos hace muy difícil extraer alguna certeza. Ni siquiera los lugares ni las fechas de su nacimiento y muerte están del todo claras. Ya veo. Pues serás el único, porque casi todo el mundo lo ve la parte oscura. Por un lado tenemos una obra incomparable, el libro del buen amor, que lógicamente ha despertado el interés por la vida de su autor. Pero por otro, los resultados de los estudiosos no dejan de ser un tanto contradictorios. Pues quizá tampoco importe tanto, a fin de cuentas lo que cuenta es la obra. Efectivamente. En Hita, un municipio de la comarca de la Alcarria, en la provincia de Guadalajara, vivía allá entre el siglo XIII y XIV un clérigo que ejercía de arcipreste. Se sabe que su verdadero nombre era Juan Ruiz y que escribió una de las obras más laureadas de la literatura española. Sobre su figura, pocos datos más existen. Es un personaje que tiene una cultura enorme. No sabemos, por lo tanto, ni dónde nació, ni murió, ni las fechas exactas, pero como lo que más conocemos es su obra, a través de ella le vemos que trata muchísimos asuntos. Importante para Castilla y León porque se hizo el libro de Buen Amor y data del siglo XIV, y han pasado muchos años cuando todavía ni siquiera se había descubierto América. El libro del Buen Amor mantiene un carácter festivo y alegre que parodia el mundo de los amantes, de la Iglesia, las penitencias y las peregrinaciones, rompiendo con lo tradicional de su época. Está escrito en cuadernavía, un tipo de estrofa métrica típica del mester de clerecía. Lo que hace principalmente Juan Ruiz es una parodia burlesca de un amante que quiere seducir a todas las mujeres que pueda. Y lo digo así, sin tapujos, porque aunque sea un autor medieval, como acabamos de decir, él se burla hasta de sí mismo. En sus andanzas por la provincia de Segovia había pasado por el puerto de Malangosto y que había tenido un encuentro digno de destacar con la chata, que era entonces un personaje que existía en determinados pasos y que cobraba peaje por pasar por allí. Y eso es lo que realmente conmemoramos en la romería. La fiesta de la transfiguración de Jesucristo en nombre del Señor. Tú que has sido enviado a sanar Al arcipreste de Hita se le considera como el primer poeta lírico español, dueño de una amplia cultura, con un lenguaje rico, popular y creador, que introduce palabras de lenguas extranjeras. Es uno de los grandes creadores de nuestro idioma. Consigue, a través de una obra de casi 7.000 versos, hacer unos textos que en realidad son el punto de partida de muchos nuevos otros vocabularios y creaciones posteriores. Lo enriquece además no solamente con el castellano de la época, sino con los dialectos, con lenguas extranjeras, con el árabe,
con muchas enumeraciones de diferente tipo de léxico. Así que es un libro que en principio es difícil, pero es llamativo. Su obra refleja el multiculturalismo de la Castilla de su época. Sus versos han calado hondo a lo largo de la historia, tanto que incluso ha habido quien se ha atrevido a cantarlos. Haz a la dama un día la vergüenza perder. Esto es muy importante si la quieres tener. Una vez que no tiene vergüenza la mujer, hace más diabluras de las que ha menester. Talante de mujeres, ¿quién lo puede entender? Su maestría es mala, mucho su mal saber. Cuando están encendidas y el mal quieren hacer, el alma y cuerpo y fama todo echan a perder. Es un documento de primera mano que nos cuenta las modas, los usos, las fiestas, la vida cotidiana en definitiva. Lo que quería era mostrar a los lectores que no debemos hacer lo que él nos cuenta en el libro. La vida de Juan Ruiz está envuelta aún en nuestros días en un halo de misterio, pero lo que sí que queda claro es la importancia de este personaje por la grandeza de su obra y por haber sido el primero en cultivar el género festivo y humorístico. Enrique Flórez de Setién y Huidobro. El padre Enrique Flórez, ¿qué pasa con él? Es un candidato a castellano-leonés de la historia con todo el merecimiento del mundo. Si no es eso, Rosa. ¿Entonces qué es? Bueno, es que me encantan estos nombres de antes, son tan musicales. Bueno, el padre Enrique Flórez es nuestro siguiente candidato. Si alguien aglutina las condiciones de religioso ilustrado, sin duda es él. Ilustrado en un sentido, Ramón, que es hoy difícilmente concebible. Ya te digo, traductor, numismático, epigrafista, bibliógrafo, paleógrafo, geólogo, arqueólogo, aparte de, por supuesto, de teólogo, tal vez el campo en el que profundizó mucho más. Porque los intereses del padre Flórez parecen no tener fin. La figura de Enrique Flórez preside la plaza de su pueblo, la localidad burgalesa de Villadiego. De familia numerosa, entró en la Orden de San Agustín. Fue un hombre de su tiempo, un ilustrado con gran tesón. Era pequeño, salud endeble, pero era fuerte de espíritu y entregado con una pasión indomable a la tarea suya de construir la historia de la Iglesia pasada. Con su empeño, con su tesón, con su voluntad férrea y sobre todo con su talento para descubrir con objetividad la verdad de la historia de España. Ese respeto a tratar de buscar la verdad de todo, ir a las fuentes. Doctor en teología, terminó abandonando la cátedra para cultivar una disciplina que le llevaría a investigar toda su vida. Quería conocer la historia, pero de primera mano. El primer documentalista que se molesta en recorrer archivos, bibliotecas por toda España, por todos los lugares donde él realmente conocía o sabía o intuía que realmente se iban a encontrar documentos de primera mano. Él quiere beber en fuentes auténticas, en fuentes puras, en aguas limpias, no contaminadas por cronicones, por realmente escritos que han tergiversado la historia de España. Supo recoger las fuentes que estaban sepultadas en las bibliotecas antiguas, recogió los manuscritos, los copió y hoy su historia ofrece mucha documentación antigua. Él preparaba meticulosamente en invierno donde iba a ir y qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que buscar. Y entonces, en esos viajes, claro, porque el objetivo del viaje era científico. ¿Por qué monasterios tiene que pasar? Porque conservan en la biblioteca tales manuscritos que tiene que consultar, o el archivo de la catedral. O hay que pasar por tales ruinas porque no se fía de las descripciones y quiere primero la visión ocular. Quienes de alguna manera han continuado su obra son conscientes de que su empeño le exigió profundizar cada vez más en disciplinas de lo más variado.
materias en las que terminó siendo un experto. Para saber bien y fundamentar bien la historia, se tiene que hacer conocedor de medallas y monedas, numismático. Se tiene que hacer geógrafo. Se tiene que hacer naturalista. Estudió pues gramática, aritmética y todas las ciencias humanas de aquel entonces. Se hace epigrafista. Tiene que ver las inscripciones que hay de lápidas, en puentes, en torres, en caminos, porque esos le están hablando de la historia. Tiene pasión por el estudio, quiere realmente profundizar en todo lo que sea el conocimiento de la verdad de la historia de España. Destaca también por su valentía. Su búsqueda de lo auténtico no pocas veces le podía haber causado problemas. Pues porque no tiene miedo a la verdad. Tiró por tierra con documentación muchas tradiciones espurias, muchas falsificaciones de temas de apariciones, no hablemos en la España del siglo XVIII, de reliquias, entonces claro, venía un poco a conmover la sociedad castiza no ilustrada. Pues en algunas coplas circuló el nombre de Flórez pretendiendo ridiculizar, etcétera, cuando se sentían heridos por lo que Flórez había desmontado. Emprendió una investigación histórica a la que dedicó el resto de su vida. El gran proyecto del padre Flórez alimenta hoy los estantes de los centros de documentación en los que él tan certeramente se desenvolvía. El proyecto universal, imperecedero, insuperable hasta la fecha, en la historiografía del siglo XVIII español, la España Sagrada. Su gran obra, sin lugar a duda, es la España Sagrada. España Sagrada es el proyecto historiográfico español mejor y más importante de todo el siglo XVIII. Un hombre de su tiempo, un intelectual de la Ilustración, entregado a una laboriosa investigación que desarrolló con solidez y tesón. Rosa, tercer personaje de hoy. ¿Tú, Ramón, sabes qué es el krautsismo? Pues no sé, como no sean los seguidores de Alfredo Kraus, no caigo. Bueno, es la filosofía que importó de Alemania nuestro siguiente candidato a castellano y leonés de la historia. Nuestro siguiente candidato es Julián Sanz del Río. Justamente, un soriano al que muy pocas fronteras se le resistieron, ni geográficas ni intelectuales. Sí, pero yo quiero que me digas en qué consiste eso del krausismo. Bueno, a grandes rasgos, digamos que es la doctrina que defiende la libertad de cátedra frente al dogmatismo. La ética laica, la tolerancia, el saber escuchar como vías para alcanzar el conocimiento. Pero la verdad que suena un poco a manual de autoayuda, solo que en real y en útil. Haríamos todos bien en llevar a la práctica sus principios como hizo Sáenz del Río, gracias a sus enseñanzas. Por cierto, ¿sabías que uno de sus discípulos fue Leopoldo Alas Clarín? Candidato también a ser el castellano y leonés de la historia. Cierto, pero como te decía, las enseñanzas de Sáenz del Río serían la base para la creación de ese centro indispensable en la historia de España que es la institución libre de enseñanza. Es como que te toque la lotería el dar con un profesor así. Julián Sáenz del Río fue un pedagogo excepcional y prueba de aprecio que le tenían sus alumnos es que la mayoría de su obra inédita fue publicada tras su muerte en el boletín de la institución. Siendo así, a nosotros también nos ha tocado la lotería. Julián Sanz del Río introdujo una nueva forma de educar a los estudiantes españoles. En vez de enseñar materia, con sus alumnos les enseñaba a pensar, a filosofar, a deducir, es decir, era una enseñanza mucho más socrática, diríamos, y mucho más humanizada, más personalizada. Creía en el hombre más allá de los condicionamientos de la sociedad, condicionamientos económicos, sociales, políticos. Un soriano de Torre Arévalo le debemos el haber impulsado un ideario que va a fundamentar una de las corrientes pedagógicas e intelectuales más avanzadas del siglo XIX, que es la base, por ejemplo, de la enseñanza laica. Estas ideas dieron lugar a la institución libre de enseñanza. Sus clases se basaron en la filosofía que trajo el soriano Sanz del Río después de su viaje a Alemania. Allí buscó algo que renovara la cultura española y lo encontró en el krausismo. Es un ideal mucho más solidario, mucho más espiritual, mucho más abierto, mucho más generoso, podríamos decir, y que se apoyaba eso en la educación para difundirlo, en la estética para mantenerlo, ¿no? En las bellas artes para mantener el espíritu y en la ética como método de conducta. Es una defensa
de la libertad, del principio de la libertad de expresión, de la creación y de la moralidad también del comportamiento de los sujetos. Hablaba ya incluso de una libertad de pensamiento. Desde el punto de vista religioso no cuestionaba la religión, no cuestionaba la presencia de la Iglesia, pero sí cuestionaba la libertad religiosa individual de cada persona, y llegaba a cuestionar también la separación Iglesia-Estado, esa estrecha relación entre la Iglesia y el Estado que ha caracterizado la política española durante tanto tiempo. Conceptos demasiado atrevidos para la España de mediados del siglo XIX. Sus obras van a ser perseguidas por el Santo Oficio y van a ser incluidas dentro del índice de libros prohibidos. Es más, Julián Sanz del Río va a ser expulsado de la universidad en el año 1865 por negarse a jurar fidelidad a la religión, a llevar a cabo la famosa promesa de fidelidad a la religión y también a la dinastía, a la jerarquía. Julián Sanz del Río y sus discípulos incluso llegaron a ser acusados de sectarios. Fue bastante criticado por gente muy conservadora como Menéndez Pelayo, que decía que los krausistas eran tristes, vestían de negro y eran muy aburridos, pero yo no creo que fueran tan serios, sí eran, claro, pero tristes no creo. Lo que pasa es que no eran juerguistas, diríamos. Con el paso del tiempo, muchas de estas hostilidades se convirtieron en admiración hacia el soriano. Creo que todos consideran que el padre de la regeneración cultural de la España contemporánea es don Julián Sanz del Río. Esto no lo dudará nadie, ¿no? Y así lo transmitieron sus propios alumnos, entre ellos Leopoldo Alas Clarín o Francisco Giner de los Ríos. Este último especialmente se encargó de difundir la obra que Julián Sanz del Río había dejado sin publicar a su muerte y de terminar lo que éste había iniciado, la idea de una educación que despertara el espíritu crítico del alumno, lejos de la política y de la religión. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. El tópico dice que somos un país de fútbol. Bueno, no es un tópico, Ramón. En España el fútbol está tan presente en la vida de la gente como, qué sé yo, las noticias del tiempo. Sí, bueno, eso es indiscutible, pero ¿no te parece que tenemos grandísimos campeones en otras disciplinas a los que habría que hacer también más caso? Claro, pero yo creo que tenemos campeones extraordinarios fuera del fútbol y que sí se les hace caso. Nadal, el equipo femenino de waterpolo, al que desde aquí felicitamos por su reciente triunfo en los mundiales. No sé, nuestra selección de baloncesto. Ahí quería yo llegar. ¿A dónde? A la canasta, que es que me encanta la canasta, ¿eh? Porque, ¿qué pasa con la canasta? Pues que tenemos unos jugadores que bueno... Pero si eso lo sabe todo el mundo. O sea, ¿tú crees que lo acabas de descubrir? Pues no, si es una generación de oro. Es verdad, no es que lo que estaba leyendo el palmarés de Emiliano Rodríguez, el jugador de baloncesto. Sí, Emiliano, claro, también yo lo tengo aquí. Es asombroso, tiene 12 ligas, 4 copas de Europa, más de 20.000 puntos en liga, 176 veces internacional. Desde luego que es increíble. Bueno, nada, eso, que la generación de oro al final viene de aquí. No sé si a veces hemos reconocido a deportistas como Emiliano todo lo que nos han dado. Pues no lo sé, Ramón, pero eso se debe también a que tenemos la fortuna de contar con muchos campeones. Otros países pues no tienen ese problema porque no tienen tantos. Emiliano era genial, era un competidor nato, limpio, entregado. Ese tiro me acuerdo de suspensión, casi se oía el chof cuando entraba el balón en la canasta. ¿Cuánto sabes? Hombre. Era un chutador, como se dice ahora, ¿no? Un anotador puro, ¿no? Era un hombre con una capacidad de anotación tremenda, muy listo, uno de los máximos anotadores siempre de cualquier campeonato o de cualquier liga, ¿no? Fue pionero, claro que fue pionero. Él es el primero, el mejor, ¿eh? Es el Gasol de hoy en día. Aunque él era un alero, que mediría unos 90 y pocos, y a lo mejor hasta soy generoso, pero quiero decir, era el líder, era el gran capitán del Real Madrid y era el foco, el guía.
Lejos de los ídolos estos que siempre nos imaginamos, jugadores famosos, pues este ha sido famosísimo, pues él es la otra cara de la moneda. Un hombre asequible, es un hombre simpático, agradable, siempre muy afable con la gente que habla con él. Es el primer leonés que ha estado en una Olimpiada, creo recordar que además en la Olimpiada de Roma, México, no recuerdo muy bien, en los años 60. Y bueno, pues es para toda la gente del mundo del baloncesto pues un hito, y bueno, para todos los leoneses la verdad que es alguien realmente importante a nivel del mundo del deporte. ¿Sabéis de qué pueblo era, no? Somos originales de un pueblo de la cuenca minera de Sabero, Cistierna, en la línea también del ferrocarril de la Robla, de vía estrecha, donde mi padre era jefe de estación cuando yo nací, en San Feliz del Torío. El jugador de baloncesto se hizo en Bilbao, no se hizo en León, porque su padre trabajaba en FEBE y lo destinaron a Bilbao, y entonces empezó a jugar en los Escolapios. No había ni siquiera visto el baloncesto. Lo que ocurre es que al dejar el fútbol, en los patios del Colegio de los Escolapios, donde me estaba educando, jugaba un equipo de antiguos alumnos y unos chicos que habían venido de Filipinas, conformaban un equipo que se llamaba el Águilas de Bilbao, y donde luego yo terminé jugando también, y estos iniciaron una campaña de captación de gente joven, entre los que me apunté porque era de los más altos entonces en aquella época. Desde allí lo fichó un equipo catalán que se llamaba la Ismalíbar, y desde la Ismalíbar al Real Madrid, que entonces era el que copaba todas las figuras en ciernes. Era un jugador, era un ganador, tenía chispa, mala leche, comprometido, era líder, lo tenía todo, ¿no? Por eso pues llegó donde llegó. Y el Madrid era un ejemplo de sacar el contraataque con Lolo Sainz, con Vicente Ramos en el base, etcétera. Luego con Carmelo Cabrera, que jugó también aquí en la Comunidad, en Valladolid, y Emiliano era el finalizador, pero además de eso era un grandísimo tirador, un extraordinario tirador. En aquellos tiempos tampoco era fácil ver gente con una efectividad extraordinaria en el lanzamiento de lejos, ¿no? Fue de los primeros jugadores que empezó con el tiro en suspensión. No sé cómo vería el aro, porque eso solo lo sabe él, pero lo debía ver muy grande porque las enchufaba que daba gusto, aunque su técnica, si la fuéramos a analizar desde como se analiza la técnica ahora, diríamos que no era un jugador técnico en el tiro, pero las metía. Y luego corría, que yo era una bala, ¿eh? Era el gento del baloncesto. Lejos de la cancha, Emiliano ha sido el primer español en entrar en 2007 en el Salón de la Fama del Baloncesto Mundial. Es presidente de honor de la sección de baloncesto del Real Madrid y dirige una empresa de asesoramiento y gestión en relaciones públicas. Son personas como pasan a la historia, como Santana o por ejemplo Pascal Severiano o tal, que han hecho muchísimo por este deporte. Él era posiblemente uno de los 5 o 10 deportistas más célebres de toda la década en España. Bueno, en este país tenemos un pecado grande, que es olvidarse de muchas personas, y el olvido es duro, ¿eh? Yo creo que hay que recordar, y hay que tener mucho más respeto a muchas personas que hacen muchísimo, o que han hecho, o que han significado tantísimo en el deporte, en todos los deportes, que cuando dejan de estar activos o pasan los años, les borramos de la lista. Esto solo pasa en este país. Creo que han pasado muchos años y sigo estando en el pensamiento de mucha gente, en la imagen de mucha gente, lo cual no suele ser muy normal, pero por eso digo que me siento reconocido, porque todavía la gente sabe y recuerda el Emiliano de aquella década de los 60-70.
Bien, pues pueden votar por Emiliano o por cualquiera de los otros 99 candidatos, mandando su alias al 25000 o bien a nuestra página web. A mí cada día me cuesta más elegir, ¿eh? Yo recomendaría a nuestros amigos telespectadores que se metan en la web de Radio Televisión de Castilla y León y amplíen la información de los candidatos y lean las opiniones y los comentarios de otras personas, ¿eh? Seguro que les ayudan a aclararse. Me parece una sugerencia estupenda, Ramón. Yo misma voy a hacerlo. Si es que cada voto cuenta, ¿eh? Bueno, nos vemos aquí, ya saben, en Castilla y León Televisión, en el próximo programa del castellano y leonés de la historia. Les esperamos.